noticias a las 7 a.m. Iniciamos ahora con la entrevista del día y un tema que tiene mucho que ver con las noticias que le hemos presentado en los últimos días. El abandono de niños, el robo de niños en hospitales. ¿Qué pasa? ¿Son estos niños objeto y blanco de trata de personas? Para hablar de este tema nos acompaña acá en el estudio Diany Cabrera. Ella es coordinadora nacional de Programa de Protección y Derechos de la Niñez de Save the Children Guatemala. Bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, gracias por el espacio que nos proporcionan el día de hoy. Estamos a la orden. Por favor. Gracias. Diany, inicialmente pues queremos hablar obviamente de todo lo que ha estado surgiendo recientemente acerca de trata de personas. Hablamos de una red de trata de personas que involucra al hijo de un alto funcionario en el país, una persona que debería luchar porque las cosas se hagan correctamente y de manera justa. Sin embargo, allí hay un grave problema. Antes de entrar en la etapa de prevención, que es lo que ustedes hacen en Save the Children, háblanos un poco de cómo ustedes perciben una noticia como esta, niñas de 13, 14 años siendo entregadas por su propia madre por 10,000 quetzales. ¿Cómo reciben ustedes que están tratando de prevenir este tipo de situaciones una noticia como esta cuando la propia familia participa de manera de verdad tan irresponsable? Pues muchísimas gracias. En realidad para nosotros, en primer lugar, como seres humanos, ¿verdad? La noticia nos ataca, nos duele, nos conmueve y nos reta profundamente a seguir trabajando en todo el proceso de información y prevención. Normalmente se cree que los niños no tienen derecho a tener información y a saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? Y ese ha sido un tabú que estamos intentando romper. Entonces nos impulsa y nos obliga a mejorar y a reforzar toda nuestra estrategia de información y de prevención a todo nivel, ¿verdad? No solamente con niñez, sino sobre todo con toda la comunidad educativa, con la comunidad local, con municipalidades, etcétera, ¿verdad? Ligado a lo que tú dices en este momento, ¿es común recibir ese tipo de informaciones de una red que trabaje de esta manera o es algo aislado? Es que apenas ahora nos enteramos nosotros. Tristemente no son temas aislados para nosotros que estamos en la cotidianidad, ¿verdad? Lo lamentable es que a falta de información las personas no saben ni siquiera identificar cuando se está trabajando un tema de trata. Entonces, como bien dice la PDH en su informe de circunstanciado del 2012, de un 10% que se reporta, todavía habrán 30, 40 más que siguen en el anonimato, ¿verdad? Y esto nos duplica, nos triplica, nos cuadriplica la cantidad de niñas y niños que están siendo víctimas de este delito. ¿En qué regiones del país se está focalizando este problema? ¿Hablamos de Ciudad Capital que pudiese encabezar las estadísticas o se está dando esta problemática en regiones fronterizas, en el interior? El patrón general es que se focalice en las áreas fronterizas. Guatemala tiene su gran problemática, digámoslo así, porque es un área de paso, ¿verdad? Entonces Guatemala es principalmente importante en este tema porque es tránsito y recepción de personas, captación de personas. Recordemos que los vectores del tema de trata son esto, ¿verdad? Captación, traslado, transporte y recepción de personas. Guatemala es altamente vulnerable en esto, entonces todas las áreas de Petén, Mazatenango, Suchitepeques, donde estamos viendo las causas y las consecuencias de este delito, pues se da de manera terrible, y lo más preocupante es lo que les decía al principio, la incapacidad a veces por falta de información de reconocer el delito, aunque las personas sepan que está sucediendo, pero no actuamos. Claro, y esto es muy parecido al abuso sexual que se da muchas veces dentro de la propia familia, que a veces es un tío, un hermano, alguien muy cercano el que abusa de un menor de edad. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a esta etapa de prevención? Si no hay un problema, muchas veces la gente no quiere participar porque dice, no, eso no va conmigo, no tengo nada que ver. ¿Cómo llegan a ustedes decir, vean, tenga cuidado con este hombre porque parece ser que el dinero que les está dando, las intenciones con la mamá no son por amor o por buena voluntad, sino simplemente porque se quiere llevar a la hija o al hijo para utilizarlo y luego sacar los fondos que quieran ellos de la manera en la que lo estamos hablando? ¿Cómo hacen? Nosotros tenemos por principio no vulnerar la seguridad principalmente de los niños y de las niñas. Su derecho es estar protegidos y nuestra responsabilidad es eso, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos
con los garantes de la seguridad y la protección de los niños y las niñas. Todos los garantes somos, en primer lugar, todas las personas adultas, ¿verdad? Pero quitar esta visión adultocéntrica y hacerlo desde la misma niñez. Entonces lo que hacemos es prevenir y dar información general. Cuando vemos que un problema está surgiendo y que hay una vulnerabilidad muy, muy intensa en una región, lo que hacemos es fortalecer y usamos nuestros vínculos a través de las municipalidades, a través de los consejos municipales, de los consejos comunitarios. Es interesante porque en realidad los sistemas de protección funcionan mucho a nivel comunitario, entonces las personas acuden a los COCODES, a los COMUDES, a los alcaldes auxiliares. Entonces ahí es donde tenemos que hacer más incidencia y sensibilizar, decirles, usted lo sabe, usted sabe qué sucede. Entonces actuemos, no esperemos a que la ley sea tan dura que luego no podamos resolver algo que en este momento podemos resolver al interior del hogar de cada una de estas personas y de estos niños y niñas. Ahora bien, lo que mencionaba Elsa al principio, este caso que nos ha puesto a todos pues en alarma, en el avispero, como dice usted coloquialmente, el caso del hijo del magistrado Barrientos Pellecer, que hay que decirlo, son dos personas completamente diferentes, pero llama la atención por el hijo de quien es. Por quien representa, ¿no? Claro, el FBI ya abrió un expediente y se habla de una red de pornografía infantil desde Guatemala. Se habla de alcaldes a nivel regional de la provincia, personas que tienen que ver con el sistema de justicia, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la prensa estadounidense, el FBI ya tiene un expediente en ese caso. Esto nos habla que este delito pues cuenta con la convalidación de esferas del poder al más alto nivel. Así es. Hablábamos hace unos días con algunas personas de PDH y analizábamos este asunto, ¿verdad? Y decíamos, bueno, el tema de trata es un tema que tiene causas estructurales, ¿verdad? Estamos hablando de pobreza, subdesarrollo, falta de oportunidades, pero el tema de violencia sexual tiene otras causas y es otra manera la que tenemos que utilizar para abordarla. Muchas veces justificamos estas acciones a falta de oportunidades, entonces las personas tienen que vender, tienen que comerciar, tienen que meterse en estas redes porque no tienen otra manera de sobrevivencia, ¿verdad? Es un aprovechar de situaciones y de circunstancias, pero sí podemos sensibilizar en el sentido de trabajar porque veamos las causas reales de las situaciones. La violencia sexual es un delito y sí se puede prevenir y no tiene necesariamente una raíz económica que la sustente. Entonces, cuando nosotros vemos casos como el de esta red que recientemente se detectó, y reforzar todos estos procesos y procedimientos de prevención es un llamado de atención. Es un llamado de atención en el trabajo cercano con las comunidades y con las autoridades, ¿verdad? Y dejarnos ya de las excusas. Por un lado lo vemos positivo, porque sacamos a luz problemas y las personas desafortunadamente atendemos cuando vemos la amenaza, ¿verdad? Claro. Ya nos cacharon. Sí, exacto. Nos cacharon, tenemos que tener más cuidado. Por otro lado, nos ayuda también a reforzar la ley VET, ¿verdad? Que es la ley contra la violencia, explotación y trata de personas. Y damos con más énfasis este tipo de información y decimos, hay recursos y hay maneras de hacer un procedimiento claro para denunciar este tipo de acciones. Jenny, ¿qué pasa cuando ustedes llegan como Save the Children a tratar de conocer un poco de una comunidad, que conoces un caso, que hay una niña que está siendo explotada, como lo que conocíamos recién, y te das cuenta que probablemente un síndico, un alcalde está involucrado en ese proceso? Para empezar, encuentras una pared de tajo. ¿Cómo haces para circular esa pared y avanzar al siguiente paso tratando de buscar soluciones? Porque lo que yo me imagino que quieres es eso, buscar una solución y dar algo allí. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? Nosotros hacemos un fortalecimiento del sistema de protección local. ¿Sí? Efectivamente puede ser una persona, una autoridad, un garante que está violando la ley, pero no solamente él o ella existe dentro de ese sistema. Por eso tenemos que hacer alianzas con todas las entidades garantes que existen dentro de las localidades. Estamos hablando desde el alcalde, el consejo municipal, todas las organizaciones que tengan que ver con el tema. Puede ser cualquier organización, desde el mismo MAGA, CESAN. A veces creemos que no tienen vinculación, pero todas estas tienen un rol importante que jugar porque están cercanos a la comunidad y conocen la realidad local. Luego tenemos que hacer todas las alianzas necesarias con juzgados de paz, juzgados de niñez y adolescencia, PDH, por supuesto. Entonces, lo que tratamos de hacer
y lo vamos mejorando, ¿verdad? Porque todo es experimento, error y al final la mejora, es fortalecer ese sistema de protección. Porque si en esta instancia no pasa nada, ya hay una red conformada, ya hay un protocolo que tiene que funcionar. Y por eso las niñas y los niños tienen que conocer los medios de comunicación para saber que sí existe una alternativa y que pueden denunciar. Usted mencionaba al principio que muchas veces se está en medio del problema, pero no se logra identificar. ¿Cómo puede una madre, un padre o personas cercanas a ese núcleo familiar identificar que una niña o un niño está cayendo en las garras de estas redes criminales? En primer lugar, conocer sus vínculos y sus relaciones sociales, ¿verdad? Es muy importante la comunicación familiar, que tristemente en Guatemala es un punto que tenemos que seguir reforzando. Luego también conocer las actitudes de los niños y de las niñas, ¿verdad? Yo hace muy poquito escuchábamos a unas niñas en Joyabá que decían, pues yo quiero ser princesa y yo quiero ser cantante. Y uno, tristemente, lo que le viene a la memoria es, Dios mío, si una persona, un tratante, se acerca a esta niña es víctima segura. ¿Porque es muy soñadora? Porque tiene sueños, porque tiene la inocencia y porque no tiene la información suficiente para decirle, sí, pero esto se va a lograr con valores, con trabajo, con dedicación, hay oportunidades. Cualquier persona que llega y vulnera este tipo de situaciones fácilmente puede captar a una persona. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos y donde nosotros incidimos. Hacemos el trabajo con madres y padres también, para que las madres y los padres tengan conocimiento de cuáles son las características de una persona que está siendo vulnerada o que puede ser víctima de trata, ¿verdad? Diani, me gustaría, y yo veo que te lo tomas muy personal. Con mucha pasión. Pero claro, ya debe ser muy difícil porque te involucras con la familia, con el niño o la niña, y eso va a ser muy complicado. Para cerrar las ideas, porque si bien es cierto, las autoridades se involucran casi siempre es cuando ya se detectó algo malo, pero en la parte preventiva, que es tu terreno y debería ser así para todos, ¿podrías tú mandarle un mensaje a los padres y a los niños para evitar caer en eso o alejarse de ese tipo de personas o denunciar si sienten que están siendo atraídos de alguna manera, seducidos con dinero? Algo que pueda hacer directamente para ellos. Aquí ya es tu cámara para que tú puedas ser un poco más concreta, más directa con ellos. Claro que sí, pues muchísimas gracias, y es un espacio de oportunidad para decirles a los niños y a las niñas, en primer lugar, que tienen derecho a conocer sus derechos. La información está abierta para todas las personas y también para los niños y las niñas, que pueden denunciar que si se sienten acosados, que a través de las redes sociales, a través de los chats, sienten algún tipo de vulneración, existe la policía al 110, donde pueden denunciar. También la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene un número de denuncias que es el 1555, y por sobre todo creer que en Guatemala estamos trabajando para generar oportunidades y que no es la única alternativa para alcanzar sueños, que se puede lograr. Así es que yo espero que vayamos llegando poquito a poquito a todos los corazones. Hoy lo lograste. Pues gracias, Diani Cabrera de Save the Children, por haber estado con nosotros hablando de este tema, pues la verdad, en donde nuestros jóvenes y niños se ven tan vulnerables, y sobre todo padres de familia, mucho ojo en observar cuáles son las amistades, en qué están sus hijos y no dejarlos a la deriva. Brevemente, antes de pasar a otra información,